¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Y es que hoy te traigo uno de los episodios más importantes, si no es que el más importante en la historia de LED. Este dispositivo electrónico que ha iluminado la tecnología hasta nuestros días. Sí, ese dispositivo que se encuentra presente en todos los aparatos eléctricos, electrónicos de los que hacemos uso a diario. Y es que hoy te voy a hablar de cómo se desarrolló, cómo se inventó por fin ese LED azul, ese color que iba a completar esa trifecta de colores primarios. Me refiero al rojo, al verde y obviamente el azul, que son necesarios para crear toda la gama de colores con la que contamos hoy en día y obviamente crear la tan ansiada luz blanca que iba a venir a reemplazar por fin, iba a dejar de lado la bombilla incandescente. Así que sin más, comenzamos con este octavo episodio de la serie de la historia de LED. Comenzamos. Mira, tenemos que regresarnos en el tiempo, pero si te fijas, ya no tanto. Hay que regresar a 1992. Y es que durante casi 20 años, hubo un estancamiento en el desarrollo de diodos emisores de luz. Tenemos que en 1972, Maruska y Pankov habían desarrollado el LED verde, pero era una luz muy débil, era una luz deficiente que incluso ni siquiera se aplicó, ni siquiera se implementó en los dispositivos de la época. Por mucho tiempo se pensó que el LED iba a ser un dispositivo que nos iba a servir solo como indicador y como señalizador en controles, en calculadoras, en estéreos, donde iba a haber foquitos rojos y foquitos amarillos para indicarnos el encendido o el apagado y cosas muy poco memorables. ¿Por qué? Porque teníamos un límite en cuanto a la gama de colores. Teníamos rojo, amarillo, anaranjado, para de contar, porque como te comento, el LED verde que habían creado estos dos señores, Maruska y Pankov, pues era una luz débil, una luz que no se podía aplicar en ese momento. Durante casi 20 años, infinidad de empresas, toda la industria que se dedicaba al desarrollo de diodos, de LED y que trabajaban con semiconductores, trataban de encontrar esa fórmula, trataban de encontrar ese santo grial para crear toda la gama de colores. Me refiero al LED azul. En Estados Unidos, en Europa, trabajaban constantemente por ser los primeros en crearlo. Y tuvo que venir un japonés que por medio de la tenacidad y por medio de incluso la obsesión por crear el diodo emisor de luz de color azul, vendría a desarrollarlo en contra de todos los pronósticos y en contra de todo lo que se decía en ese momento, yendo por el lado contrario, yendo por el camino distinto, terminó encendiendo la luz azul. Y te estoy hablando de Suji Nakamura. Y es que este señor trabajaba en una empresa pequeñita, pequeñita de Japón, conocida como Nichia. Se dedicaba al desarrollo de LEDs, al desarrollo de semiconductores, pero en escala mucho menor a industrias grandes de ese momento. Ahí sí lo dejaban hacer sus investigaciones, lo dejaban hacer sus proyectos, pero no le proporcionaban el suficiente respaldo económico que él necesitaba pues para crear este dispositivo. Incluso cuando vieron que por más que intentaba crear el LED azul y que no podía, pues muchos de sus compañeros, incluso sus jefes, empezaron a dejarlo de lado y empezaron a verlo como algo imposible. Pero Nakamura insistía, insistía, se aisló del mundo, se dedicó, como te comento, de forma obsesiva a trabajar y a tratar de encontrar esa fórmula que diera con la luz azul. Despertaba, se ponía a trabajar, experimentaba, hacía ajustes, veía resultados, los anotaba,
comía en el escritorio, seguía trabajando, iba, tomaba una ducha, seguía trabajando, dormía, al día siguiente despertaba, volvía a hacer lo mismo, así durante casi 2 años estuvo trabajando. Incluso desarrolló sus propios dispositivos, sus propias herramientas, sus propios aparatos para estar experimentando, porque pues ya nadie lo apoyaba, ni moralmente, mucho menos económicamente. Pero él seguía obsesionado con su objetivo, con crear ese LED azul. En ese momento, la mayoría de los científicos y en la industria en general se trabajaba con el seleniuro de zinc. Era el material que por excelencia todos creían que iba a terminar de crear esa luz verde y esa luz azul. Como sabrás, en el espectro dentro de la luz visible, tenemos que el color rojo es el que necesita menor capacidad energética. De hecho, fue el primero en desarrollarse. Lo inventó Nick Holoyan, como te he hablado en los episodios anteriores. Y el que necesita mayor capacidad energética, el que necesita una banda prohibida mucho mayor, que si no sabes qué es la banda prohibida, tengo un video en el que te explico qué viene siendo, pues ese color, el que necesita mayor energía, es el color morado. Tan solo por detrás del morado está el azul, así que ya sabrás que para crear ese color azul necesitábamos bastante energía. Y este material, el seleniuro de zinc, cumplía con las características para tener una banda prohibida mucho mayor y proporcionarnos la energía suficiente para crear ese tipo de luz. Por eso el LED azul era muy difícil de conseguir, porque ya teníamos el arseniuro fósforo de galio, que pues podíamos crear con el rojo, anaranjado, amarillo. Y después vinieron estos dos señores, Maruska y Pankov, trabajando con nitruro de galio para crear el color verde, pero como te digo, era un color verde muy deficiente. Por lo que durante más de 20 años todos empezaron a trabajar con el seleniuro de zinc. Pero aún así, a pesar de que lo preferían y a pesar de que era lo más ideal en ese momento y era lo correcto, pues no podían desarrollar el LED azul de todos modos. No podían crear los cristales adecuados y no podían doparlo de la forma adecuada, pues para que funcionara. ¿Qué vino a hacer Nakamura? Nakamura tomó el camino distinto y retomó el material que habían utilizado estos dos señores. Retomó el tan abandonado, el que se dejó de lado, nitruro de galio. ¿Por qué se había dejado de lado el nitruro de galio? El nitruro de galio nos ofrecía la capacidad energética ideal. Con él también podíamos llegar a la luz azul, a la luz morada o violeta, incluso se podía emitir radiación ultravioleta. Pero había un detalle y es que se necesitaba cultivar en extracto de zinc y no era compatible al 100%. Entonces, los cristales que se creaban en ese momento pues eran imperfectos. Tenían un 16% de error, entonces la luz que se terminaba por emitir pues era bastante débil. Además de que para hacer el dopaje tipo P no se podía. Se utilizaba magnesio, pero no se creaban las uniones adecuadas, entonces era muy deficiente. El tipo N con silicio quedaba perfecto, pero el tipo P no, nadita. Entonces teníamos como resultado que había muy poca luz, sí emitía tal vez luz verde, pero muy deficiente. Ya lo habían hecho estos señores en 1972 y por eso todos renunciaron al nitruro de galio. Pero aún así Nakamura dijo, yo me voy a ir por ese camino, yo voy a tomar esto y lo voy a perfeccionar. Y es que en realidad lo perfeccionó. Con aparatos que él mismo fabricó, logró dos cosas muy importantes al momento de utilizar el nitruro de galio. ¿Qué fue lo primero que hizo? Mira, volvió a utilizar el zafiro, como lo hizo Maruska en su momento, pero mejoró la estructura por medio de procesos que son complicados y son complejos de explicar, pero en pocas palabras, en palabras sencillas,
logró mejorar las capas del cristal que tenía que fabricar. Entonces, redujo al 100% todas las imperfecciones con un método que él mismo elaboró. Ya había conseguido eso. ¿Qué le faltaba? Crear el dopaje tipo P. Y es que Pankov en su momento también había logrado un dopaje, una especie de dopaje tipo P utilizando magnesio, pero no cumplía con los requisitos necesarios para que la luz, para que la electroluminiscencia fuera pues lo más eficiente posible. Entonces, por medio de procesos térmicos, también que Nakamura se ideó de sus constantes experimentos y sus constantes ajustes e investigaciones, logró dopar con magnesio y logró crear ese semiconductor tipo P para ahora sí formar esa unión PN y causar el efecto de la electroluminiscencia y generar por fin esa luz azul. En pocas palabras, lo que hizo fue tomar lo que habían hecho estos dos señores hace 20 años, elaborar su propia herramienta, elaborar su propia maquinaria, sus propios procesos y mejorar lo que ellos hicieron para volver a hacer uso del nitruro de galio, pero ahora sí darle la eficiencia, sacar a la luz el potencial que ya tenía, literalmente sacarlo a la luz y producir la tan ansiada luz azul. Ahora sí, gracias a Nakamura se contaba con los tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul. Y teniendo estos tres, se creó esa luz blanca y el LED pasó a reemplazar la bombilla incandescente. Esa bombilla que al final de cuentas proporcionaba más calor que luz. Y todo se empezó a inundar de esa luz eficiente, más limpia, y obviamente como se le conocía o como la mencionó Oleg Lossev en su momento, en sus sueños por crear esa lámpara, luz fría. ¿Por qué? Porque era un diodo emisor de luz, un diodo específico para crear luz, para proporcionar esa luz e iluminar todo lo que nos rodea. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya quedado muy claro la importancia del LED azul y por qué fue complejo crearlo, pero al final de cuentas, mira, con tenacidad y con pasión, con obsesión por crear las cosas, se consiguió. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima. Hasta luego.